El descubrimiento de la tecnología de los anticuerpos monoclonales por Corell y Milstein en 1975 abrió el campo para el desarrollo de anticuerpos monoclonales terapéuticos, útiles para tratar diferentes enfermedades. En los últimos 30 años, esta tecnología ha experimentado un gran desarrollo, de manera que hoy los anticuerpos terapéuticos constituyen los medicamentos más importantes de la industria biofarmacéutica. Hay más de 160 anticuerpos que se utilizan en todo el mundo para tratar enfermedades tales como el cáncer, las enfermedades autoinmunitarias e inflamatorias y algunas infecciones, incluyendo la del COVID-19. Es altamente probable que cualquiera de nosotros reciba un tratamiento con anticuerpos de este tipo en los próximos años, y más probable aún que conozcas a alguna persona, familiar o amigo que haya recibido un tratamiento de este tipo. En este vídeo te voy a explicar las diferentes vías o métodos para obtener anticuerpos terapéuticos, así como sus principales aplicaciones médicas y los mecanismos de acción farmacológica de los mismos. Estos son los principales bloques de información en que he decidido dividir la videoconferencia. Observan que el término principal se repite, pero es en aras de aumentar la precisión, porque como es un tema tan amplio, no podemos abordar todos los formatos de moléculas de anticuerpos, ni todos los campos de aplicación, ni mucho menos todos los mecanismos de acción farmacológica de los más de 160 anticuerpos que hay aprobados actualmente. Es por eso que vamos a, por supuesto, a tratar lo más importante de cada uno de estos temas. Primeramente vamos a ver en qué consiste el problema de la inmunogenicidad de los anticuerpos de ratón. Les recuerdo que la tecnología de los anticuerpos monoclonales desarrollada por Corell y Milstein en la década de 1970 se basa en obtener anticuerpos a partir de ratones. O sea, la tecnología donde funciona bien es en ratones y concretamente en unas razas o tipos o cepas específicas de ratones. Por eso, cuando se decidió utilizar los anticuerpos como medicamento, o sea, anticuerpos terapéuticos, el primer anticuerpo que se utilizó fue un anticuerpo, por supuesto, de ratón, dirigido contra una molécula de superficie de los linfocitos T, concretamente, que forma parte del receptor de antígeno, el llamado CD3, y la idea era tratar el rechazo a los trasplantes de riñón. Fue el primer anticuerpo que se aprobó por la FDA para tratamiento, fue en la década de 1980. Pero inmediatamente que comenzó a usarse este anticuerpo, se observó que los pacientes que eran tratados con este anticuerpo de ratón desarrollaban anticuerpos contra el anticuerpo, porque esta es una molécula extraña para nuestro organismo, o sea, viene de otra especie, por lo tanto es inmunogénica. Y este anticuerpos antirratón, que fue el nombre que se les dio, pues podía disminuir la acción farmacológica de este anticuerpo monoclonal e incluso ofrecer reacciones adversas, algunas graves, por el hecho de que se desarrollen anticuerpos contra esta molécula terapéutica. Por lo tanto, desde un inicio se intentó resolver el problema de la inmunogenicidad. Y vamos a ver aquí todas las ideas geniales y distintos enfoques que se dio para resolver este problema. Lo primero que se hizo fue desarrollar anticuerpos quiméricos. O sea, recuerden que estas células podían manejarse por ingeniería genética, las células productoras de anticuerpos, y lo primero que se hizo utilizando estas tecnologías era sustituir la región variable del anticuerpo o la región constante del anticuerpo de ratón por anticuerpos humanos. Aquí pueden aplicar lo que saben de la estructura de moléculas de anticuerpos. Por eso es importante conocimientos básicos para comprender entonces algunos avances tecnológicos. Les recuerdo que la región variable del anticuerpo es la que tiene que ver con la interacción con el antígeno. Entonces, la lógica de esto es, bueno, si mantenemos las regiones variables de ratón, recuerden que hay genes particulares para esta región variable y se cambia el resto de la molécula por un gen de inmunoglobulinas humanas, pues entonces se obtiene lo que se conoce como un anticuerpo quimérico. O sea, ya esta zona que está en azul viene de anticuerpos humanos y no debe ser reconocida como extraña por el sistema inmune del paciente que recibe el anticuerpo. Solamente queda de ratón esta parte de aquí. No obstante, se vio que cuando es necesario administrar este tipo de anticuerpos varias veces, o sea, se necesitan varias dosis, esta parte sigue siendo inmunogénica. Y aquí les vuelvo a recordar para que apliquen todo lo que saben sobre teoría de la estructura de la molécula de anticuerpo. Les recuerdo que el sitio de interacción del anticuerpo con el antígeno se limita principalmente a 3 regiones hipervariables. El resto forma más bien un marco en el que se enfocan o se presentan esas regiones hipervariables que son las que van a interactuar
químicamente con el antígeno. Pues entonces se hizo lo que se conoció como un anticuerpo humanizado, o sea, se trató de hacer más humano al anticuerpo. Y lo único que quedaba aquí de ratón, que era lo esencial para la interacción con el antígeno, eran las regiones hipervariables. No obstante, siempre se persiguió el sueño o la idea de obtener anticuerpos puramente humanos, totalmente humanos, y así evitar incluso estas secuencias que, aunque son específicas para el antígeno, tienen algo, diríamos, de ratón y puede ser incluso seguir siendo inmunogénicas. Entonces, estos son, diríamos, cómo avanzó, ¿no?, la tecnología de producir anticuerpos, anticuerpos terapéuticos, por supuesto, tratando de evitar la presencia de regiones de inmunoglobulinas de ratón que pudiesen ser inmunogénicas para el paciente. De esta forma, en la actualidad, o sea, recuerden que la tecnología fue descrita en 1975 y ya en la actualidad han surgido otras tecnologías, no solamente la de los hibridomas, para obtener anticuerpos monoclonales terapéuticos. Estas son las principales 4 vías para obtener anticuerpos monoclonales terapéuticos que existen en la actualidad. Como decíamos al inicio, vamos a ver los principales aspectos de esto, o sea, no podemos abordar todos los detalles tecnológicos de cada una de las vías porque para cada una de ellas se necesitaría un vídeo aparte. Solamente vamos a dar la idea general. Bueno, los anticuerpos que hay hoy terapéuticos, o sea, que son actualmente medicamentos en la medicina, se pueden obtener principalmente por estas 4 vías. O sea, existen anticuerpos, o sea, hibridomas de ratón por la tecnología clásica. O sea, se obtienen por esta tecnología clásica que les expliqué en el vídeo de anticuerpos monoclonales. Y finalmente, cuando se entiende la molécula y se pueden manipular las células que secretan el anticuerpo, se le puede hacer estas modificaciones genéticas para hacer anticuerpos quiméricos que existen hoy como medicamentos que se mantienen su uso, y también como los llamados anticuerpos humanizados que solamente tienen las regiones hipervariables. O sea, esa es una modalidad o una vía para obtener anticuerpos monoclonales terapéuticos. Repito que hay una lista bastante amplia de anticuerpos terapéuticos para diferentes enfermedades que se han obtenido por esta vía. Esta otra, que es la biblioteca de anticuerpos en fagos, es un método bastante complejo y muy original, tan original que mereció premio Nobel. Hay 2 individuos o 3 que recibieron el premio Nobel por esta tecnología. Primeramente, uno que desarrolla la expresión, ¿no?, en unos tipos de fagos. Les recuerdo que los fagos son unos virus que infectan a las bacterias y que en este caso en el gen que codifica para la proteína de la cubierta de este fago se pueden expresar proteínas que se muestran de esta manera fuera, ¿no?, del fago, y esto puede interactuar con otras moléculas. Entonces, la tecnología, muy someramente, lo que hace es que parte de una biblioteca muy amplia de todas las regiones variables de los genes de las moléculas de anticuerpos humanas, hace una biblioteca muy grande y introduce esos fragmentos en fagos, de manera que hay una biblioteca que recoge prácticamente toda el repertorio de anticuerpos humanos. O sea, se estarían mostrando aquí las partes variables, ¿no?, de los anticuerpos en la superficie del fago, de manera que esta zona puede interactuar con el respectivo antígeno. Pero repito, hay una biblioteca de billones de fagos distintos con distintas regiones variables de anticuerpo aquí. Todo el repertorio prácticamente. Y lo que se hace es que se utilizan en fase sólida, se coloca el antígeno de interés y se van añadiendo estos fagos, de manera que el fago que tenga la región variable aquí de un anticuerpo específico se une aquí, los otros se van lavando, se repite esto por este lavado varias veces, se van entonces enriqueciendo la población de fagos que expresan anticuerpos o fragmentos de anticuerpos en su superficie que se unen con el antígeno de interés. Y estos fagos después se pueden infectar bacterias y amplificar la población. Finalmente se va repitiendo este proceso hasta que se puede obtener entonces anticuerpos totalmente humanos con la especificidad que se desea. Muchos de los anticuerpos que hay se han obtenido por esta vía. De hecho, el anticuerpo del cual voy a hablar más adelante, que más se vende, se obtiene por esta metodología. Esta otra metodología es mucho más fácil de comprender, que son ratones transgénicos que tienen insertado, o sea, a los cuales se les eliminó el gen, el segmento donde están los genes de las inmunoglobulinas de ratón, y fue sustituido por el segmento que codifica para los genes de las inmunoglobulinas humanas. O sea que es un ratón, pero en lo que respecta al gen de los anticuerpos es humano. Y
permite que se utilice exactamente la misma tecnología que fue desarrollada en los ratones, pero los anticuerpos que se obtienen, las secuencias de aminoácidos de estas proteínas se corresponden con el genoma humano. Y es por ello que es otra vía para obtener anticuerpos totalmente humanos, igual que en este caso, pero a partir de ratones transgénicos. Y la otra metodología o la otra vía se basa en tener, por ejemplo, pueden ser seres humanos, bueno, en seres humanos concretamente, se puede incluso de sangre periférica buscar, recuerden que ahí estarían los linfocitos B que tienen en su superficie los anticuerpos para unirse a un antígeno determinado, y lo que se hace es que por un problema de un cell sorting, o sea, de seleccionar, teniendo, por supuesto, esto es similar a lo que les hablé en la otra conferencia sobre la citometría, que permite saber por la especificidad que tienen estas células en su superficie, el tipo de anticuerpo que tenga, la especificidad, se puede separar por unos mecanismos bastante complicados, se pueden separar una sola célula que produzca anticuerpos, se llama células B individuales que produzcan el anticuerpo de interés. Una vez que se separa esa célula de esta mezcla, entonces se puede secuenciar o se puede clonar la región variable de esa célula, que es la que codifica para el sitio, ¿no?, de combinación de antígenos, y se vuelve es posible entonces a partir de ahí obtener ya anticuerpos totalmente humanos. O sea, es posible que no entiendan a profundidad la tecnología, algunas son complejas y, repito, en el poco margen de tiempo que tengo para explicársela, no lo podría hacer. Solamente la idea es que tengan la visión en general de que existen 4 formas de obtener anticuerpos terapéuticos y que los más de 160 anticuerpos terapéuticos que están disponibles hoy se obtienen por una u otra vía. O sea, van a ver las tablas donde se muestran el anticuerpo, su antígeno, sus indicaciones terapéuticas, y también van a tener la manera en que se obtuvo el anticuerpo, que generalmente va a ser una de estas 4. ¿Cuáles son los principales formatos de moléculas de anticuerpo? Cuando decimos formatos, ¿a qué nos referimos? O sea, aquí estaría la molécula de anticuerpo clásica, original, natural, la que la evolución nos ha dado. Sin embargo, ya aquí caemos en el campo de la tecnología y se ha aprovechado características que tienen las moléculas de anticuerpo para utilizarlo como terapéuticas, sobre todo que son moléculas que pueden desarrollar la capacidad de unirse de manera muy específica a un antígeno, o sea, a otra molécula. Esa alta especificidad le da un gran valor desde el punto de vista terapéutico. También la estabilidad que tienen muchas de estas moléculas en el suero, la vida media que puede tener, y son relativamente robustas, y todo esto le da una serie de propiedades que la hacen bastante idónea para convertirse en fármacos. Y lo otro importante, la otra información, es que como se conoce tanto de la relación estructura-función, se pueden manipular y se pueden hacer variantes morfológicas o estructurales desde el punto de vista molecular, dependiendo de la función o la acción farmacológica que se desee. Así vamos a ver que tenemos varios formatos, o sea, están los anticuerpos de ratón, están los anticuerpos totalmente humanos, y como ven, aquí están los quiméricos, ya habíamos hablado de ellos, los anticuerpos humanizados solamente con las regiones variables, pero aquí vienen detalles más interesantes. Este sería el anticuerpo desnudo, que se llama, o el anticuerpo original, pero a los anticuerpos también se les puede unir de manera covalente otros elementos que ayudan a la acción farmacológica. Pudiese ser, en el caso de un anticuerpo para tratar el cáncer, aquí se le puede asociar o unir de alguna manera isótopos radiactivos o toxinas, de manera que por esta parte el anticuerpo se une a la superficie de una célula tumoral, porque es específico para un antígeno tumoral, y de esta manera le introduce directamente diríamos la molécula o el factor que puede matar la célula. Recuerden que uno de los problemas en la terapia del cáncer es lo que se conoce como la ventana terapéutica, o sea que si administramos una cantidad muy grande, una dosis muy grande de la droga anticáncer, puede incluso hacer daño a células normales, y lo ideal es tratar de que esa concentración o el efecto se dirija solamente a las células cancerosas, y esto lo logra el anticuerpo. O sea, en este caso la lógica es que el anticuerpo ofrece la especificidad para la célula tumoral y tiene unido el efecto que va a matar esta célula. Les decía que puede ser un isótopo, puede ser una toxina, e incluso en ocasiones puede ser una linfoquina o citosina para activar células del sistema inmunitario que van a atacar los tumores, pero que sea de manera local. O sea, aumenta la precisión o la especificidad del efecto. Esta otra formato muy interesante
es los llamados anticuerpos biespecíficos, o sea que tienen dos especificidades diferentes. En este caso es una construcción, diríamos, química, que se han unido dos anticuerpos contra dos antígenos distintos. Un antígeno pudiese ser el antígeno tumoral y por el otro lugar pudiese ser que atrae, por ejemplo, células del sistema inmunitario como linfocitos T, citotóxicos para que maten estas células. O sea que por una parte se va a unir a un antígeno y por otra se une a otro. Esto también se puede obtener por ingeniería genética, como pueden ver aquí. Son anticuerpos biespecíficos, pero que solamente tienen la parte de las regiones variables, los dominios variables del anticuerpo. Aquí esto es un tipo o un formato de anticuerpo que se obtiene principalmente mediante la tecnología de los fagos que hablamos, que es lo que se conoce como single chain FV, ¿no? O sea, la región FV, pero de una sola cadena. O sea, se obtiene una sola cadena polipeptídica que tiene los dos dominios variables de la cadena pesada y de la cadena ligera unidos por un segmento molecular que se llama un linker que permite que, por supuesto, el anticuerpo tiene el plegamiento adecuado para seguir uniéndose al antígeno. Y hay veces que es suficiente este tipo de moléculas dependiendo de la acción farmacológica que se desea. Pero se puede, con esta misma tecnología, obtener anticuerpos biespecíficos que tengan regiones variables con dos especificidades diferentes. Y el efecto es el que les expliqué hace un rato y voy a explicar un poco más adelante con más detalle. También se puede obtener fracciones, o sea que existen fracciones FAV que ya conocen, ¿no? Que solamente tienen la combinación para un solo antígeno. Y en este caso, ya para llegar a los extremos de moléculas pequeñas, que se puede necesitar en ciertas circunstancias, en ciertas enfermedades, para propósitos muy precisos, es solamente la cadena pesada, o sea, la región variable de la cadena pesada, que ella sola es capaz de unirse al antígeno. Por supuesto, con menos afinidad, pero dependiendo de la necesidad terapéutica o farmacológica que se desee. Resumiendo, estos son los principales formatos o variantes moleculares que se derivan de la molécula primitiva, diríamos original, ¿no?, de anticuerpos, y se pueden hacer estas incluso más formatos, más originales todavía, para buscar una función o una acción farmacológica determinada. Este gráfico bueno, relativamente reciente, nos puede actualizar del espectro o de las enfermedades o los tipos de enfermedades en los cuales se utilizan los anticuerpos terapéuticos en la actualidad. Aquí ven cuánto se aplican en porcentaje, por supuesto, para la oncología, para la inmunología. Cuando digo inmunología, me refiero principalmente a enfermedades autoinmunitarias, enfermedades que tienen como base procesos inflamatorios crónicos, de las cuales les voy a mencionar algunas, y tal vez les ha llamado la atención aquí algo muy interesante. Los anticuerpos, como hemos visto en otros vídeos que tenemos en este canal, son moléculas que la evolución ofrece para combatir las infecciones. Sin embargo, un porcentaje bastante pequeño de todos los anticuerpos terapéuticos que están disponibles en la actualidad se utilizan para tratar enfermedades infecciosas. Fíjense que solo el 10%, el resto se utiliza para otra cosa, porque están aprovechando sencillamente lo que les decía, las cualidades de este tipo de moléculas, que son su alta especificidad y afinidad por un antígeno determinado, y además la robustez de la molécula como tal y lo fácil de producirse y la capacidad de producirla contra cualquier tipo de antígeno, lo que ha hecho que el espectro de enfermedades que puedan ser o que son susceptibles de ser tratadas con este tipo de droga es muy amplio. Pero fíjense que el campo más importante es el campo del cáncer. Además, saben ustedes que la terapia del cáncer es lo que se conoce también como una necesidad médica no resuelta aún. O sea, la mayoría de los tumores, el pronóstico es malo, incluso los tratamientos que hay disponibles no son muy efectivos. Por eso es un campo fértil para desarrollar nuevas drogas. Fíjense que casi el 50% de los anticuerpos terapéuticos que hay en la actualidad se dirigen para enfermedades tumorales. Y el resto prácticamente están dirigidos contra, les decía, enfermedades autoinmunitarias y sobre todo enfermedades que tienen de base una inflamación crónica. Estos son, como les decía, bueno, todos los otros trastornos, ¿no?, para los cuales hay anticuerpos monoclonales de los 165 que estaban disponibles o aprobados en todo el mundo en el momento en que se recolectó esta información. Aquí les ofrezco, vamos a dar una idea del mercado de los anticuerpos monoclonales. O sea, aquí hay unas cifras de ventas realmente impresionantes. Recuerden, les había dicho que estas son las principales drogas
de la industria biotecnológica moderna. De hecho, el medicamento más vendido al momento de realizar este vídeo es precisamente este anticuerpo monoclonal, que en un año, fíjense, en el año 2021, esta cifra ha vendido nada más y nada menos que 20.000 millones de dólares solamente este anticuerpo. Aquí este gráfico que les he confeccionado, aquí estaría diríamos la presentación, ¿no?, del medicamento. Aquí los millones o la cantidad de dinero que vendieron en el 2021, y aquí les he traído el antígeno contra el cual se dirige el anticuerpo, o sea, el antígeno blanco, la estructura real, ¿no?, tridimensional de este antígeno, y aquí les he puesto el grupo de enfermedades en que se aplica. Recuerden que le hablaba de enfermedades inflamatorias crónicas, que este es el anticuerpo más vendido. Esto es un anticuerpo contra el TNF, que el TNF es una molécula, de aquí también la importancia de conocer o cómo se pueden aplicar los conocimientos básicos de la inmunología. Se sabe que el TNF es una molécula que participa activamente en la inflamación, una molécula, diríamos, proinflamatoria, y entonces la hipótesis es que si se utiliza un anticuerpo que se une al TNF, puede bloquear las acciones del TNF y, por supuesto, disminuir los efectos de estas enfermedades que tienen como base de la fisiopatología un proceso inflamatorio. Fíjense que eso es lo que comparten en común todas estas enfermedades, como la artritis reumatoide, la psoriasis, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa, y en todas estas se ha demostrado mediante ensayos clínicos de fase 3 la eficacia y la seguridad de estas drogas, y que al ser aprobadas por los organismos regulatorios es un aval de que efectivamente son anticuerpos o son medicamentos útiles para tratar estas enfermedades. El cáncer, fíjense que sobre todo son tumores que tienen un pronóstico muy malo, para los cuales no hay tratamientos efectivos, y en este caso tiene vamos a explicar brevemente el mecanismo de acción que es muy interesante y que es posiblemente en la actualidad, en esta fecha de 2023 que le estoy grabando el vídeo, el blanco más importante y que más promete en la terapia del cáncer. Este se utiliza para tratar los melanomas, el cáncer de pulmón, que tan mal pronóstico tiene, el de cabeza y cuello también, el cáncer de mama, son tumores de una importancia de salud pública realmente muy grande. Y la idea esta molécula que es el CD1, que tiene que ver, o sea, es una molécula que se conoce como los puntos de chequeo o puntos de control del sistema inmune. O sea, el sistema inmunitario tiene que tener un control de que realice sus acciones, pero que también no lo haga en exceso, que pueda destruir nuestros propios tejidos. Y por eso hay mecanismos de freno, ¿no?, de puntos de control para que no se extralimite la acción o los efectos adversos, ¿no?, o citotóxicos de las células, etcétera. Y estos son lo que se conoce como puntos de control del sistema inmunitario, o sea, son elementos inhibidores. Entonces la idea es desarrollar anticuerpos contra estas moléculas que son inhibidoras, diríamos, para desinhibir la acción concretamente en el ambiente del tumor. O sea, hay linfocitos que infiltran los tumores que su función es destruir las células tumorales, pero que el tumor expresa esta serie de moléculas con la idea de aplacar la acción del sistema inmunitario. Pues la idea del anticuerpo es bloquear esa molécula inhibitoria y entonces desinhibir la acción de los linfocitos citotóxicos y que destruyan el cáncer. Esto es la hipótesis, pero que se ha demostrado en la práctica que puede transformarse en un efecto clínico concreto, demostrable, y ha llevado a la aprobación de esta droga o de este anticuerpo, que es el segundo más vendido en este año. Otra idea también es en otras enfermedades inflamatorias, pero por otras moléculas que participan en esta cascada de inflamación o que son las conocidas moléculas proinflamatorias como la interleuquina 12 y otras interleuquinas, para la cual se dirige este anticuerpo y trata estos tipos de enfermedades inflamatorias también muy similares a este. Este es para la alergia. Este tipo de citocina, que es la interleuquina, o sea, en este caso el receptor de interleuquina 4, aquí les pongo, repito, la estructura real tridimensional de estas moléculas, que es el blanco para el cual está dirigido este anticuerpo, pues ha sido aprobado para tratar alergias como la dermatitis atópica o el eczema, los pólipos nasales, el asma. Y aquí ven, con estos 4 anticuerpos más vendidos, diríamos, le da una idea, ¿no?, del impacto que está teniendo en la salud pública los anticuerpos monoclonales terapéuticos. Como ya hemos visto, el cáncer es el campo de aplicación más importante que tienen los anticuerpos terapéuticos. Es por ello que mediante esta imagen les voy a explicar los principales mecanismos de acción farmacológica de los anticuerpos para tratar el cáncer. Los podemos dividir, o sea, aquí se representa una célula tumoral y estas serían las diferentes
tipos o formatos de anticuerpos con sus diferentes mecanismos de acción farmacológica. Les decía que los podemos dividir en dos categorías, los llamados anticuerpos desnudos o anticuerpos tal y como son, ¿no?, en la naturaleza, y una categoría 2 que son anticuerpos que tienen añadidos otros elementos, otras estrategias. Vamos a explicarnos. Esta parte es lo que se refiere a los llamados anticuerpos desnudos que aparece aquí. Ya estos mecanismos los hemos explicado en el vídeo que trata sobre las funciones de los anticuerpos. O sea, vamos a suponer que son anticuerpos que se dirigen contra antígenos que están en la superficie de las células tumorales y lo que pueden hacer es unirse a esas células tumorales y mediar los clásicos mecanismos de la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos o la citotoxicidad dependiente de anticuerpos, de complemento, perdón, y también la activación de la fagocitosis. O sea, estos mecanismos clásicos de defensa contra gérmenes, patógenos, también se pueden utilizar por los anticuerpos con la molécula completa contra células tumorales. Otro detalle importante para el caso del tratamiento del cáncer es estos que no se dirigen concretamente contra antígenos tumorales, sino como algunos antígenos o moléculas que tienen que ver con el microambiente del tumor. Por ejemplo, se sabe que los tumores necesitan una irrigación sanguínea muy amplia y que en la zona del tumor se forman nuevos vasos sanguíneos y que es esencial para darle la nutrición a estas células que tienen un metabolismo tan grande por la capacidad de multiplicación que tienen. Pues en este caso lo que se hace es desarrollar anticuerpos contra moléculas que tienen que ver con la formación de nuevos vasos sanguíneos. Se inhibe la formación de nuevos vasos sanguíneos y es una manera de matar o disminuir el crecimiento del tumor. Y los immune checkpoints, estos que aparecen aquí, es lo que les hablé hace unos minutos sobre los puntos de control, ¿no?, del sistema inmune, o sea que están dirigidos no contra las células tumorales, sino contra antígenos o contra moléculas que están en la superficie de los linfocitos, que son inhibitorias, y al bloquear la acción de esta inhibición, pues se desinhibe la acción citotóxica, ¿no?, de estos linfocitos y permiten entonces su acción antitumoral. Estas son las primeras o las principales indicaciones de anticuerpos que no tengan algo más añadido, ¿no? Sí se pueden, como representa aquí, hacer algunas modificaciones para aumentar la vida media o estos efectos, aumentar estos efectos de la ADCC, como hacer modificaciones en la glicosilación, y que se ha estudiado cómo puede manejarse o modelarse la acción farmacológica, fortalecerla o aumentar la vida media del anticuerpo mediante estas manipulaciones. Aquí tenemos entonces la otra categoría, que son anticuerpos. En este caso es un anticuerpo que tiene unido una citosina. Por una parte se unen las células tumorales y por la otra tiene la citosina, por lo tanto aumenta la concentración local de esa citosina, que puede ser activadora para las células efectoras del sistema inmunitario para que destruyan el tumor. Otra modalidad es que al anticuerpo se le une de manera covalente una droga. Una droga en este caso son los llamados antibody drug conjugates, o sea, los anticuerpos conjugados a droga, que en este caso es una droga citotóxica, pero que va a actuar a nivel local, o sea, solamente va a actuar una vez que se internalice este anticuerpo. Esta droga va a matar esta célula y no va a afectar el resto de la célula. También puede ocurrir lo mismo con un radionúcleo, como se ve aquí, ¿no?, que va a destruir esta célula y así disminuye el efecto adverso que puede tener para tejidos vecinos normales. Esta es otra forma más original, incluso recuerden que les decía que se utilizan los anticuerpos con una sola cadena que tiene las dos regiones variables con un link que es suficiente. Se une en este caso como si fuese un liposoma y tiene entonces la droga tóxica aquí en el interior, y una vez que se une, que se pueden fundir estas membranas, se va a descargar esta droga y todo esto persigue aumentar la especificidad del tratamiento. Esto otro también muy novedoso son los anticuerpos biespecíficos, que por una parte se van a unir a un antígeno del tumor y por otra se van a unir a una molécula de la superficie de los linfocitos T citotóxicos, porque a la vez activa este linfocito para que mate esta célula. Y esto también muy original, muy reciente, que está teniendo también un gran impacto. En los últimos años se han aprobado anticuerpos, que no solo el anticuerpo, sino la modalidad de este tipo de tratamiento, que son, como ven, unas moléculas híbridas que este sería la célula T con su receptor de antígeno, pero que en la parte esta, el receptor de antígeno, se le ha colocado por ingeniería genética una región variable de anticuerpos, lo que llamamos como el single chain FV, de una sola cadena, que es específico contra una célula tumoral, pero que mantiene como si fuese, está funcionando como si fuera un receptor de antígeno de células T. O sea que esta unión va a activar esta célula, se multiplica, se diferencia y puede destruir
estas células. Esto hay una modalidad que se extraen células del paciente y se le hace esta construcción genética, se amplifican en cultivo y después se le vuelven a administrar al paciente y está dando resultados muy importantes. Repito, estos son los principales mecanismos de acción o estrategias de acción farmacológica para los distintos anticuerpos, pero se siguen desarrollando nuevos y realmente es interesante. Todo el que tenga motivaciones de profundizar en eso puede ver cómo todas las modalidades que se usan y profundizar en cada una de ellas. Bueno, esto es lo más importante, creemos, la información más relevante para que comprendan el impacto que están teniendo los anticuerpos monoclonales terapéuticos en la medicina moderna y esperamos que el vídeo le haya sido de utilidad. Si es así, les agradecemos que le den like al vídeo, que se suscriban al canal para que reciban nuevos vídeos y que compartan con otros estudiantes y sobre todo que comenten, que hagan comentarios, que sugieran otros temas que quieren que se traten de inmunología y que continúen siguiéndonos en el canal, que vamos a sacar nuevos vídeos todas las semanas. Hasta la próxima.